En Chile, las oportunidades no se dan de forma pareja, ni en la partida ni en la trayectoria. Y también cruzan varias variables que inciden en esa trayectoria. Por ejemplo, el lugar de origen de una persona, el apellido de una persona, dónde vive esta persona. Con esto quiero decir que la idea de meritocracia que hay en Chile está muy arraigada. Sin embargo, hay factores estructurales que hacen que esta desigualdad de oportunidades sea mucho más fuerte. Es así que la educación es un factor importante en Chile en la mejora en el bienestar de las personas en el sentido socioeconómico, pero también en el bienestar social. Sin embargo, a pesar de que muchos pueden acceder a la educación y de calidad, esto no disminuye las desigualdades en Chile, porque las oportunidades se dan de forma diferente. Actualmente en Chile se reconocen 10 pueblos originarios. Según el último censo del 2017 que se realizó en Chile, el 80% de las personas que indican pertenecer a algún pueblo originario son mapuches, seguido del pueblo aymara y diaguita. También de acuerdo a este último censo, la mayoría de las personas de pueblo originario están viviendo en la región metropolitana y en la región de la Araucanía, donde nos encontramos actualmente. Esto quiere decir que la mayoría de las personas de pueblo originario están viviendo en las ciudades. Por otro lado, hay hechos históricos que propician también esta migración, estas olas migratorias, porque no es una sola migración, un solo evento, que han sido muchos eventos continuos de migración. Muchos de los investigadores e investigadoras llaman a esta migración, sobre todo que tiene relación con el pueblo mapuche, diásporas. Estos hechos tienen que ver, por ejemplo, con la ocupación de la Araucanía, que ocurrió alrededor de 1861 a 1883, en donde del total del territorio que tenían las personas de mapuche se redujo a un 5%. Se relacionó con un proceso de colonización que tenía el Estado. Este proceso de colonización invitaba de alguna forma a personas de otros países, sobre todo europeos, como Italia, Francia, Alemania, Suiza, a venir a asentarse en los territorios que les fueron despojados a las personas mapuches. Se asentaron en la región de la Araucanía, como lugares como Contulmo, Ercilla, Victoria, Lautaro, Traiguén, entre otras comunidades. Además, en 1973, donde empezó el periodo de dictadura en Chile y que terminó en 1989, se promulgó una ley que se llama la Ley de División Indígena, la cual también fue otro factor que influyó en la diáspora del pueblo mapuche. Esta ley dividió a las comunidades y también a las familias del pueblo mapuche. Felei lamien, incheta ñuita Samuel Gaete Piñán, incheta tachi guariam tamlen, tachi guariam tatuwen, padre las casas piñita ñi guaria. Fautam le painta pital makewe pinita tashi mapu. Peita tashi mapu ta kiñe que chipanto meo ta seumang ita tashi pital peita tam le painta ti. Incheta kimel tu chef ta ti lamien, incheta kimel tu kenta mapuche sumun, kiñe shilka tu emu, no imperial pinge chihuaria meo. Huelucaje mesta kimel tu kenta castellano, pedagogía en castellano ta shilka tu lo amta incheta feche sumu ta kata kimel tu que finta pupiche que chetati. Fechik sauta yene finta ti lamien.
Y bueno, yo cuando era pequeño yo no sabía hablar mapuzungún. Ni mi padre ni mi madre hablan la lengua, pero yo en mi adolescencia, también por el hecho de tener un origen mapuche, decidí aprender mapuzungún para rescatar un poco mi identidad, para rescatar un poco mis raíces, para también hablar un poco de mis antepasados, de mi sangre, de mi cultura, y decidí aprender mapuzungún. Desde el momento en el que empecé a aprender mapuzungún, también lo empecé a enseñar, con la convicción también de que uno, si aprende mapuzungún, que es una lengua en peligro de extinción, que hay muy pocos hablantes jóvenes, hay que tener una responsabilidad también de enseñarlo. Causas son muchas las que han afectado la lengua. En la antigüedad, la generación de nuestros abuelos, de los bisabuelos, eran muy maltratados en la escuela. Y los profesores los golpeaban a la gente antigua al momento de hablar mapuzungún. Entonces aquí principalmente el culpable de que haya habido una interrupción en el traspaso de la lengua, el mapuzungún, es el Estado chileno. Actualmente todo eso que se produjo en ese tiempo ha generado diversas consecuencias en las generaciones actuales de mapuche. Por ejemplo, que los jóvenes o los adultos mismos se avergüencen de la cultura. De repente saben hablar mapuzungún, upeño, un alamien, pero no lo quieren hablar porque tienen vergüenza a ser discriminados. Y como dice uno, se van ahuincando, se van chilenizando y se van integrando cada vez más a la sociedad occidental y van dejando de lado su cultura mapuche, su lengua. El hecho de ver cómo la lengua se va perdiendo, de ver que día a día van muriendo abuelitos, abuelitas que hablan mapuzungún, se van yendo y consigo se llevan a la tumba también la lengua, se llevan a la tumba también la cultura, conocimientos antiguos que tal vez se van a ir perdiendo y no van a volver nunca más. Uno viendo eso, uno no puede hacer la vista gorda y decir yo no voy a enseñar mapuzungún o lo voy a dejar solamente para mí. Porque yo sé que hay muchos más jóvenes, muchos más adultos también, peña y lamien, que tienen esa necesidad también de reconectarse con su cultura, reconectarse con su identidad. Y si yo puedo ser un puente para que ellos puedan aprender la lengua y reconectarse con sus antepasados o sentirse orgullosos de ser mapuche simplemente, lo voy a hacer, pues voy a enseñar la lengua. Y también porque tengo la convicción de que por el hecho de estar viviendo en la región de la Araucanía, no solamente la gente mapuche debe hablarla, sino que también la gente huinca. La gente no mapuche también debe hablar mapuzungún, porque estamos inmersos todos en este territorio y la lengua no es propia de un grupo de gente, sino que la lengua es propia de un territorio. En este hospital, por ejemplo, se atiende gente mapuche y también gente no mapuche. La gente mapuche también se atiende con medicina occidental. Entonces, de repente llegan papay, llegan chachay, gente mayor que no hablan muy bien el castellano y no saben bien cómo explicar sus dolencias, sus malestares a los médicos. ¿Y qué es lo que pasa? Que los médicos los atienden, los reciben, pero como no se puede establecer un canal de diálogo fluido por el idioma, entonces se ven imposibilitados los viejitos de recibir una atención como corresponde. Entonces ahí uno se da cuenta también de que el mapuzungún, aparte de ser una herramienta para uno conectarse con su cultura, también es una herramienta práctica que los profesionales huinca, profesionales mapuche necesitan para poder entregar de buena manera sus conocimientos. Dentro de los diferentes perfiles que existen hoy en día en términos de las personas que acceden a la educación superior y que son mapuches, hay perfiles que resignifican su identidad. Esta resignificación tiene que ver con, de alguna forma, darse cuenta de que hay un vacío o una negación por parte del mismo Estado, pero también por parte de sus familias, de sus padres, de sus abuelos, abuelas, su identidad mapuche. Estando en la universidad, se dan cuenta de que su identidad es muy valiosa y hay que fortalecerla. Ponen a disposición las herramientas que tienen en términos profesionales para ayudar a las comunidades, para ayudar a las personas de pueblos originarios que están en otras situaciones. Y eso también ayuda a entender un poco más el contexto de que no hay solo un tipo de identidad, no hay solo un tipo de perfil, hay distintas formas de conectarse.
Feliz Lamien, Incheta Caterina Palma Mianao Piña, Temuco Cheta Inche, Inche como el Calé, Feula Inchin, Inchiu, Instituto de Estudios Indígenas, ULEN. Nosotros somos, en mi núcleo familiar, primera generación que entramos a la universidad, y hablo de plural porque somos 3 hermanos. Yo soy la menor. Entonces, y por harto. Entonces hay una brecha generacional bastante grande que implica que ellos vivieron una vida antes de que yo lo hiciera, y ellos fueron los primeros en estudiar dentro de la familia, pues yo fui la tercera. Yo recuerdo un momento cuando me vine a matricular, de hecho, está el programa RUPO acá, en la U. Y claro, pasando por las organizaciones, yo pasé y había un lamien que era del grupo y me dijo, yo me acerqué, y me dijo, ¿usted es mapuche? Sí. ¿Inei Piñeimi? Me dijo. Y yo quedé así como, ¿ah? Y recuerdo su cara así como de desaprobación. Yeah. Igual fue súper, ahora que lo pienso en retrospectiva, a mí me motivó en ese momento, pero en retrospectiva igual fue súper violento porque fue como, ay, estos que dicen que son mapuche y no saben ni siquiera hablar mapuzungún, ¿no? Claro. Y claro, de ahí como yo creo que eso como que empezó una lógica o un pensamiento con respecto y un sentir con respecto a cuestionarme quién soy y todos esos elementos. Y eso implicó, no sé, que tomara electivos de Mapuzungún o que tomara electivos de Ñimir o de Huichal, de Telar. Pero yo creo que no fue sino hasta como a fines del 2015, 2016, cuando participé del primer internado lingüístico de Mapuzungún, que fue en Yaguipulli. Ese lo coordinó la FENMAE, YEM, porque ya no existe, la Federación Mapuche de Estudiantes. Y ahí el conocer a más Lamien de distintos territorios y el conversar con respecto a la propia identidad y a las historias. Y también porque no era solo aprender Mapuzungún, sino que era compartir sobre cultura, era compartir sobre nuestras experiencias previas. Yo creo que por ahí partió. No es su culpa el no hablar Mapuzungún. Claro, que alguien te diga que no es tu culpa, de verdad como que aliviana y sirve mucho. O sea, esas interacciones comunitarias y también entre pares ayudan a sanar también este tipo de heridas que se dan con respecto como a esta identidad como fracturada o entre los límites, ¿no? Y como la mayor motivadora de eso, bueno, es mi ñuque, mi mamá. Porque para ella era importante que nosotros estudiáramos y para ser alguien en la vida, para progresar, era importante para ella eso. Incluso ahora, a pesar de que tenemos posiciones políticas distintas, ella igual ahora habla de que nosotros somos el pueblo mapuche, somos fuertes, no sé qué. Y con mis hermanos yo creo que también tiene que haber tenido alguna implicancia. Por ejemplo, mi hermano, si bien no siguió con el aprendizaje porque fue como difícil en ese tiempo, el año pasado él empezó como a estudiar Mapuzungún. Y mi hermano ya tiene sobre 40 años. Entonces yo creo que mi proceso identitario también ha impactado dentro de mi familia así como un dominio. Fernando Calfunao Piñeninché, Calfunao Chauple, Colipe Ñuqueple. Hoy día estamos acá en Huahuanco. Antes mi nombre es Fernando Calfunao por parte de papá y Colipe por parte de mi mamá. Estamos en el sector Huahuanco, un sector precordillerano, rural precordillerano, cercano a la comuna de Cunco, a la ciudad de Cunco. Inapirreche sería nuestra identidad cultural mapuche. Actualmente soy asesor intercultural de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI. Asesoramos y trabajamos con las comunidades educativas de los distintos jardines infantiles de la región de la Araucanía, incentivando y propiciando el uso del mapudungún con el objetivo de revitalizar nuestra cultura y lengua mapuche.
Sí, bueno, hay un antecedente importante, entender que los movimientos sociales en esa época vienen a dar respuesta a un requerimiento, a una necesidad que estaba sufriendo el pueblo mapuche en ese entonces. Bueno, que lo sigue padeciendo de cierta manera y que venía a poner un grito de auxilio y de ayuda, ¿cierto?, en cuanto a las políticas en el cual el gobierno había instaurado, ¿cierto?, en el cual había quitado muchos derechos a la cultura mapuche. En realidad no teníamos derechos. Las tierras indígenas se podían vender libremente. El Código de Aguas, creado en el año 1981, permitía que, aún no siendo dueño de la propiedad, pero sí podías ser dueño del agua. Y eso también, sumado a la educación de la familia, de los niños mapuches, era una serie de requerimientos y necesidades que tenía en ese entonces la cultura, y fueron ahí donde surgen los movimientos sociales para poder dar respuesta, ¿cierto?, y pedir la intersección del gobierno para poder proteger a la cultura mapuche, que ya estaba muy empobrecida. Se están dando las condiciones mínimas para poder avanzar un escalón más hacia arriba, lo que es el verdadero reconocimiento de las culturas y pueblos originarios. Insisto, pues van a faltar cosas, obviamente, porque la región de la Araucanía y los pueblos originarios en sí están conformados por múltiples identidades, y a su vez esas identidades tenemos algunas que son más revitalistas, otras que se han ido perdiendo en el tiempo. Entonces esos requerimientos son distintos. Entonces no es el mismo requerimiento de esta comunidad, del Lof Huahuanco, por ejemplo, a una comunidad del sector más las Quencho, Pehuenche. Son otros requerimientos. Y creo que la política se tiene que acomodar a los requerimientos de las comunidades. Los nuevos profesionales mapuche y del resto de los pueblos originarios están abriendo espacio a las nuevas generaciones. Lo que es súper bueno en el sentido de que hay más variedad de profesiones dispuestas para ayudar a los pueblos originarios, y sin embargo también al abrir estos nuevos espacios también se encuentran con cierto resquemor por parte de la población chilena, porque no está acostumbrada a interactuar o ver personas indígenas en estos nuevos espacios, sobre todo espacios de poder. Pongo de ejemplo a lo que ha sucedido con Elisa Loncón, que fue la primera presidenta de la Constituyente, en el cual estuvo expuesta a mucha discriminación por parte de la población chilena. Muchos de ellos decían que no sabía escribir, que no sabía leer. Sin embargo, ella tiene 2 doctorados, algunos en el extranjero. Entonces, hay cierta racismo y un poco de desconocimiento de lo que pasa con los pueblos originarios y cómo se están ido insertando en la sociedad chilena. ¿Qué va a pasar con los pueblos originarios en términos de derechos, de reivindicaciones? ¿Cómo se van a reparar las injusticias que han experimentado los pueblos originarios? Estas son preguntas difíciles de responder. Sin embargo, hay acciones que se pueden tomar tanto de los movimientos sociales como las instituciones, en los espacios donde convivimos, interactuamos. Por ejemplo, se puede visibilizar todo lo que está sucediendo con los pueblos originarios hoy en día, tanto lo positivo como lo negativo, visibilizar los desafíos y los obstáculos que los pueblos originarios experimentan hoy en día. También se puede ayudar en términos de representación, elegir más personas de pueblo originario en puestos de poder, escuchar a las personas de pueblo originarios qué tienen que decir. Tenemos una como visión diferente, sin embargo esta sabiduría también sirve como para poder entender y contribuir a un buen convivir entre las personas de pueblo originario y las personas que no pertenecen a los pueblos originarios. También pueden haber prácticas antidiscriminatorias
protocolos, manuales, que ayuden de alguna forma a disminuir el racismo y la discriminación que han experimentado las personas indígenas hoy en día.